Vamos a ubicar un punto en coordenadas polares. Tenemos nuestro sistema de referencia con todos los ejes en coordenadas polares. Tomamos P1 de componente 4, 2 pi tercio. Donde en coordenadas polares la primera componente es R y su segunda componente es θ. El radio es 4 y el ángulo corresponde a 2 pi tercio positivo. 2 pi tercio vamos a transformarlo a grados. Sería 2 veces 180 grados entre 3. 180 entre 3 serían 60, por 2 son 120 grados positivos contados a partir del eje polar y en sentido antihorario. Tenemos 90, sería 30 más. Vamos a trazar acá un eje de referencia con una línea segmentada de guía. Recordemos que aquí lo más importante es el punto, pero por razones didácticas trazamos la línea y la prolongamos hasta el cuarto cuadrante. Vamos a marcar aquí 2 pi tercio, siempre trabajando en radianes. Como el radio es 4 y es positivo, la teoría dice que lo medimos sobre el ángulo. Veamos acá, vamos a hacerlo a pulso. Contamos 1, 2, 3 y 4 unidades. Acá estaría ubicado el punto P1. Desde aquí hasta acá tenemos 2 pi tercio y contamos 4 unidades. Y esa es la ubicación en coordenadas polares del punto P1. Veamos 2 pi tercio menos 2 pi nos daría 2 por 3 son 6, negativo más 2 nos da menos 4 pi tercio. Ese es el complemento negativo del ángulo 2 pi tercio. Todo ángulo tiene su opuesto. Para sacar el opuesto por relación tenemos 2 pi tercios más pi, que serían, para llegar al opuesto, la suma de fracciones nos da 5 pi tercios, que sería el ángulo opuesto a 2 pi tercios. Vamos a buscar ahora el complemento negativo de 5 pi tercios, de la misma forma que el anterior. 5 pi tercios menos 2 pi nos daría 5 tercios menos 2, 3 por menos 2, menos 6, más 5, menos pi tercio. Y allí tenemos los 4 ángulos que nos van a permitir obtener posteriormente lo que llamamos las formas alternativas en coordenadas polares. Vamos a borrar esto que está acá. Y vamos a tomar el punto 4, 2 pi tercio, con el que venimos trabajando. Por supuesto, aquí vemos que el radio es positivo, el ángulo es positivo. Y eso sería equivalente a presentar el punto con el radio positivo y el ángulo negativo. Si el radio es positivo, tiene la misma magnitud, que sería 4. Ahora queremos presentar el ángulo, pero de forma negativa para llegar a la misma posición P1. Bien, 2 pi tercio, pero si nos vamos por la parte negativa, menos 4 pi tercio sería la rotación en sentido horario, que corresponde a la misma ubicación con el ángulo positivo. Ahora si tomamos el radio negativo, el punto P1, presentamos radio negativo, pero vamos a hacer la combinación con el ángulo positivo primero. Si el radio es negativo, la magnitud solamente cambia de signo, sería menos 4. Ahora, si el radio es negativo y queremos un ángulo positivo, recordemos que cuando el radio es negativo, se debe medir sobre el ángulo opuesto. El punto está acá, pero el ángulo opuesto es este que está acá. Veamos, si el ángulo opuesto, allí tenemos dos presencias, tenemos el ángulo positivo, que es el que necesitamos acá, 5 pi tercio. Cuando el ángulo es de 5 pi tercio, vamos
Vamos a borrar esto que está acá, que era la medición anterior. Tomamos 5 pitercios, sería toda esta rotación, pero como el radio es negativo para este ángulo, no vamos a medirlo sobre el eje, sino sobre el opuesto. Contamos entonces 1, 2, 3 y 4 unidades. Y llegamos a la misma posición P1. Bueno, vamos a colocarlo por este lado para que se vea mejor. Vamos a presentar la otra forma, que sería cuando el radio es negativo y el ángulo también es negativo. Si el radio es negativo, lo presentamos igual, la misma magnitud, pero signo contrario, menos 4. Queremos el punto, pero expresado con el ángulo negativo. Sabemos que el ángulo de 5 pitercios equivale a menos pitercio, medido de forma negativa, y ya tenemos la tercera forma alternativa con el ángulo negativo y el radio negativo. Medimos aquí menos pitercio, pero contamos negativo 1, 2, 3 y 4. Obtenemos la ubicación P1. Tenemos 1, 2, 3, las 4 ubicaciones del punto. Vamos a resumir. Podemos decir que 4, 2 pitercios también se puede expresar como 4 menos 4 pitercios, o como menos 4, 5 pitercios, o menos 4 menos pitercio. Todas son equivalentes del mismo punto P1. Vamos a borrar esto por acá. Se ve bien el dibujito y se puede entender. Bueno, vamos a borrar ahora para completar el ejercicio para P2. P2 es de componentes menos 4, 5 pitercio. Esto está en coordenadas polares. Por lo tanto, sabemos que R es la primera componente y θ en su segunda componente. R nos da menos 4 y θ sería 5 pitercio en radianes. Esto sería en grados 5 por 180, que es el valor de pi, entre 3. 180 entre 3 son 60 por 5, son 300 grados positivos medidos en sentido antihorario acá en el sistema de referencia. Veamos 5 pitercios, que sería a partir de acá, nos da en coincidencia con el problema anterior, que era el opuesto. Ahora el radio es negativo. Cuando el radio es negativo, vamos a medir sobre el opuesto al ángulo. Este es el ángulo de 5 pitercios. Contamos 1, 2, 3 y 4 unidades. ¿Dónde da? En el mismo punto P1. Por lo tanto, P1 es igual a P2, como se había calculado previamente. Si retrocedemos en el video, pueden verificar esta referencia demostrada. Saludos.